Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por el sol que nos alumbra. Gracias, Padre, por la presencia de cada familia aquí en esta mañana, en esta reunión. Pidiéndote, Padre de la gloria, que tú seas el que tomes control por medio de tu Espíritu Santo para ministrar tu palabra conforme a tu voluntad, que seamos ese buen terreno donde cae la semilla incorruptible que es tu palabra, y que a la misma tú le des el crecimiento para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por la iglesia que está diseminada en el mundo entero, la cual Cristo compró con su sangre preciosa. La petición que te hacemos, Padre, para todos nuestros hermanos en Cristo, es que tú derrames espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que sigas alumbrando los ojos de los entendimientos de cada hermano, cada pastor, cada líder, para que por la revelación del Espíritu Santo entendamos a la esperanza que tú nos has llamado y el propósito eterno que tú tienes para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hebreos capítulo 4, una escritura muy conocida. Vamos a leer el verso 1 en adelante, dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de su obra, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros leemos el capítulo 4 con el contexto del capítulo 3 y seguimos leyendo que nos habla del reposo, ahí entendemos que está hablando de un pueblo que no entraron en el reposo de Dios. Recuerden que la Biblia habla en Génesis que Dios, después que creó todas las cosas, en el sexto día creó al hombre y en el séptimo reposó. Nosotros entendemos por el reposo
pues descansar, estarnos quietos. Pero el profeta Isaías dice que Dios no se cansa ni se fatiga. Pero dice que el séptimo día Dios reposó. Lo que quiere decir eso, el reposo de Dios, es que cuando Dios creó al hombre, ya no había nada más que crear. Dios consiguió lo que quería, que era al hombre. ¿Por qué? Porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía un plan para con el hombre. Pero si nos damos cuenta, el creador de todas las cosas, y antes de crear al hombre, el cual ya Dios tenía un propósito con él, lo dejó para lo último. Creó todas las cosas y a lo último fue que creó al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios sopla en él aliento de vida, que comienza a mirar lo que él necesitaba, ya Dios se lo tenía a su disposición. Y esto es bueno entenderlo, porque todo lo que nosotros necesitamos para estar en paz con Dios, Dios lo llevó a cabo en la persona de Jesucristo. Cuando uno viene a Jesucristo y se convierte, entra en el proceso de enseñanza. La religión siempre ha tratado de añadir algo a la obra que Cristo llevó a cabo, que es una obra completa, perfecta y eterna. Y ahora, en la segunda creación, que es espiritual, nosotros pertenecemos a esa segunda creación, como dice Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Si usted lee Efesios capítulo 2 y verso 10, dice que nosotros por Dios fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Pero esas obras en las cuales nosotros debemos de andar, o sea, ponerlas en práctica, no es para alcanzar el favor de Dios o la salvación o el perdón de pecado, porque ya eso lo alcanzamos por gracia, por lo que otro hizo, que fue Cristo Jesús. Yo estoy ministrando hoy la palabra y siempre la he ministrado hasta donde Dios me ha dado y me dará la oportunidad, no para alcanzar el favor de Dios. Lo hago porque ya soy salvo en Cristo Jesús. Entonces, en cuanto a la salvación, nosotros tenemos que aprender a entrar en ese reposo. Y ese reposo es que para nuestra justificación, nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente creerle a Dios. Fíjate que ahí está hablando del pueblo de Israel. Y dice que a ellos se les predicó la palabra igual que a nosotros, pero no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe. O sea, ellos escucharon la palabra, pero a la larga no le creían a Dios. No le creían a Dios. Entonces, hay una advertencia, como dice en Romanos 15, que las cosas que se escribieron fue para nuestra enseñanza. Entonces nosotros tenemos que aprender de lo que se escribió de la historia pasada. Tenemos que conocerla para no volver a repetirla. Y hay un peligro
de no saber entrar en ese nuevo hoy. Dios reposó en el séptimo día, pero para nosotros hay un nuevo hoy, un nuevo día. Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice que nosotros somos hijos del día, no de las tinieblas. ¿Ok? Y en ese reposo que nosotros tenemos que entrar, pero no es entrar y salir y entrar, no es entrar y salir, es permanecer. Permanecer en Cristo Jesús. Como dice Juan 15, para llevar fruto. Porque el pámpano que en él no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Por eso es necesario el oír la palabra, como dice aquí, lo leímos, que en muchas escrituras lo dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y nosotros tenemos como ejemplo el pueblo de Israel, pueblo elegido, escogido de Dios. Ya sabemos la historia, que fue cautivo en Egipto. Recuerden que Egipto es tipo del mundo donde nosotros estábamos antes de conocer a Cristo, y aunque ahora estamos en Cristo, estamos en el mundo. Lo único es que ya no somos del mundo. Estamos aquí con un propósito. Ese propósito es el de Dios, no es de nosotros. Y estamos aquí para hacer luz del mundo en medio de las tinieblas y ser la sal de la tierra. Esto conlleva muchas cosas para uno vivir esta palabra, para que esta palabra sea hecha vida en uno. Pero por eso es necesario el escuchar, estudiar, enseñar la palabra, aprender. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 10:17, y antes de citar esa escritura, vuelvo hacia atrás, lo que dije ahorita. El pueblo de Israel no solamente escuchó la palabra, sino que vio cómo Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, por medio de señales y prodigios. En el camino donde Dios los llevó, Dios los protegía de día en una columna de nube, y por la noche una columna de fuego. La Biblia habla de este pueblo que estuvieron 40 años. La ropa no envejeció. Las sandalias tampoco envejecieron. Vieron milagros de parte de Dios en todo el caminar. Y aún así, no llegaron los que salieron de Egipto al lugar donde Dios le había dicho con anticipación que los iba a llevar y los iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. Esa era la meta de Dios para este pueblo. Ese pueblo logró llegar frente a esa tierra. Pero vamos a la historia. Salen de Egipto. Y recuerden que aquello era la sombra. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado porque hay pastores, hermanos evangélicos que se están creyendo todavía que hay dos pueblos, que está el pueblo de Israel y está la iglesia.
y que por el pueblo de Israel rechazar a Cristo, la iglesia está reemplazando al pueblo de Israel. Eso no es bíblico. Habían dos pueblos, había un solo pueblo que era el pueblo de Israel, pueblo elegido y escogido. En Efesios 2 dice de nosotros los gentiles que estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos fuera de los pactos que Dios le dio a ese pueblo. Pero sigue leyendo la escritura y el apóstol Pablo dice que cuando Cristo fue a la cruz, de ambos pueblos, judíos y gentiles, pero tengamos cuidado como leemos, ahí nos dice que hizo un solo pueblo. Tenemos que tener mucho cuidado como leemos. Dice que cuando Cristo fue a la cruz, de ambos pueblos, hizo un solo y nuevo hombre. Eso está en Efesios, capítulo 2. Así es que ahora, de todas las promesas y el pacto que Dios hizo con ese pueblo, que nosotros estábamos alejados, ahora la iglesia que la componen, judíos convertidos a Cristo y gentiles convertidos a Cristo, recuerden que no somos dos pueblos ni un pueblo, sino un solo y nuevo hombre. Esto hay que darle énfasis hasta que se haga vida en cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros estamos participando, la iglesia, del nuevo pacto. El pacto del Espíritu. Un pacto establecido sobre mejores y más promesas. Pero cuidado con usted estar demandando las promesas de Dios fuera de Cristo. Porque en 2 de Corintios, capítulo 1 y verso 20, dice que todas las promesas de Dios, ¿dónde tienen cumplimiento? En Cristo. Y a eso nosotros, los que creemos, decimos amén. O sea, así es, estamos de acuerdo con eso. Por eso es que si estamos en Cristo, somos partícipes de todo lo que Dios ha prometido. ¿Ok? Y nosotros tenemos que ser enseñados correctamente por la palabra, porque, como dice en Hebreos capítulo 11 y verso 6, una escritura muy conocida por todos, dice que el que se allega a Dios, como ya nosotros nos allegamos a Él, es creyéndole que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y este don de fe que tenemos para creerle a Dios está, porque como dice en Hebreos 11:6, nosotros tenemos que creer que Dios existe, pero hay que leer la escritura completa, dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir que Dios es galardonador? Tenemos que creer eso. Que Dios se complace en dar regalos. Y la salvación que Él nos ha dado en Cristo no es que usted ni nadie se la puede ganar. Él nos la ha dado por gracia. Nos dio el don de fe para creer que eso es por gracia. Como dice Pablo en Efesios 2, esto no es don de nosotros, es don de Dios. Un regalo de Dios. Pero esa fe que Dios nos ha dado para creer, así es que se empieza. No es una super fe, pero está dentro de la voluntad de Dios que cada uno crezcamos en esa fe.
Pero ¿cómo vamos a crecer en esa fe? Lo que le iba a citar ahorita, Romanos 10:17, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, mientras más usted escucha la palabra no adulterada, mientras más usted la estudia, mientras más es enseñado, esa fe va en aumento. Y es necesario que crezcamos, que esa fe sea robusta en cada uno de nosotros, porque esa fe está siendo probada todos los días de nuestra vida. ¿Ok? Vamos a ver otra vez, vamos a ir al pueblo de Israel. Dios los saca de Egipto. El primer obstáculo que se encuentran, ¿cuál fue? El Mar Rojo. Allí se detuvieron. Faraón venía detrás de ellos con su ejército. Ahora tienen al enemigo detrás y ahora hay un obstáculo al frente. Moisés comenzó a orar. Dios le dijo, este no es momento de orar. No es momento de orar. Dile al pueblo que marche. A veces creemos que el Mar Rojo se abrió porque fue cuando Moisés levantó la vara que estaba en su mano derecha. Miren las instrucciones de Dios. Dile al pueblo que marche. Entonces tú vas a levantar la vara que tienes en tu mano, la que usaste allá con Faraón, y ahí fue donde el mar se abrió. Los obstáculos se presentan. Hay momentos de orar, pero hay momentos que no hay que orar. Es seguir hacia adelante creyéndole a Dios. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios que Él los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, y el mar no es la tierra. No está ahí. Dios los va a llevar, ya tienen la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando ellos marcharon, que Moisés alzó la vara, ¿qué pasó? El mar se abrió y pasaron en seco. Cuando Pablo escribe a los Corintios, dice que todos ellos en Moisés fueron bautizados. El paso del Mar Rojo para la iglesia hoy simboliza el bautismo en las aguas. Aunque ya fuimos bautizados en Cristo, pero otro día hablamos un poquito más sobre el bautismo en las aguas. Hay quienes no lo practican, pero cuando uno busca el verdadero significado, pues no está de más que lo practiquemos. Que lo practiquemos. Entonces uno tiene que preguntarse, ayer hablamos un poquito de esta palabra, cuando estábamos en casa del hermano Rafa, Juan, Elisa, Aracelis, José. Dios los lleva para llegar a la tierra prometida por el desierto. Por el desierto. Entonces, ¿qué es lo que quiere y está buscando Dios con este pueblo que saca de Egipto y lo va a llevar a la tierra prometida? ¿Por qué lo tiene que meter por el desierto? Porque Dios estaba buscando en ellos lo mismo que está buscando de nosotros. Ese pueblo tenía que aprender a confiar en Dios sin importarle las situaciones adversas que les rodeaban. Nosotros hoy, la iglesia, tenemos que tener cuidado porque el escritor de los Hebreos nos lo advierte.
tengamos cuidado que no nos pase lo mismo que le pasó a ellos, porque a ellos se les predicó la palabra igual que a nosotros, pero no les sirvió de nada, porque no fue acompañada de fe. Y esto no es para los domingos una hora aquí, esto es en el diario vivir de cada uno de nosotros. Y en el caminar, este pueblo no aprendió a alabar a Dios. Lo que aprendió fue a quejarse. O no aprendió porque eso ya ellos lo habían practicado en el mundo. Ese es el idioma del mundo, la quejabanza. Se oye a uno que no tiene confianza en Dios y eso es quejándose de lo que está pasando, de la luz, el agua, los precios, los impuestos. Todo es queja, todo es queja. Cuando hay un pueblo aquí en la tierra que se le llama a la iglesia, que nuestro idioma debe ser la alabanza. Y la alabanza puede salir de un pueblo como quiere Dios, que ya hemos aprendido a confiar en Dios. Cuando este pueblo que va caminando y en el camino sigue viendo el cuidado de Dios para ellos, llegan frente a frente a la tierra prometida, en Cades Barnea. Cuando llegan allí, Moisés, dirigido por Dios, Moisés es tipo de Cristo, escoge 12 hombres, uno de cada tribu. Eran 12 tribus, pues Moisés escogió uno de cada tribu. Ahí están en el capítulo 13 de Números. Lean la historia, ahí está, en el capítulo 13 y 14 de Números. En el capítulo 12, ustedes van a ver cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés. ¿Qué le pasó a María? Dios le permitió tener en su cuerpo lepra. Moisés intercede por ella. Dios la perdona, pero tuvo que estar 7 días fuera del campamento. A los 7 días, después de haberlos cumplido, podía otra vez integrarse en el campamento del pueblo de Dios. Ahí comienza el capítulo 13 y 14, que es la historia que yo le estoy narrando aquí ahora. Cuando Moisés escoge a 12 jefes, uno de cada tribu, hay uno que se llamaba Oseas, hijo de Nun. Y cuando Moisés lo escoge para que fuera a inspeccionar la tierra, a ver cómo era esa tierra, quiénes la habitaban, que descubrieran lo que había en ella, si era verdad que había buen fruto, árboles, quiénes habitan esa tierra. Cuando escogió a Oseas, Moisés le cambió el nombre de Oseas a Josué. Y Josué significa, ¿alguien lo sabe? Jehová es salvación. Los nombres hebreos no se le daban a las personas por el almanaque Bristol no estaba, no existía. Tenían significados que alababan y glorificaban a Dios. De ahí en adelante, Oseas se llama Josué y envía a esos 12 a descubrir, a estudiar todo lo que había, cómo era esa tierra. Y ellos fueron y estuvieron
40 días. Llegaron a un lugar que estaban en el tiempo del cosecho de las uvas y cortaron un sarmiento, o sea, lo que nosotros le llamamos hoy un racimo, que era demasiado para que un hombre la cargara y tuvieron que cargarla entre dos en un palo. Mire si era grande ese racimo de uva. Y cuando ellos descubrieron todo lo bueno que daba la tierra, les trajeron pruebas a Moisés y al pueblo. Pero de los 12 que fueron, 10 de ellos comenzaron a hablar mal, no de la tierra, sino de lo que había en la tierra. Y es que esa tierra la habitaban, era habitada por enemigos del pueblo de Dios, y allí estaban habitada esa tierra por gigantes de aquella época. Los hijos de Anac, que eran gigantes, y ellos, todo eso negativo que vieron, logró cautivar la mente y el corazón de ellos, menos de Josué y Caleb. Cuando ellos comenzaron a hablar de la tierra, le dijeron a Moisés: la tierra la cual nosotros fuimos, sí, es una tierra que fluye leche y miel, pero... Y ahí comenzaron a hablarle de los que habitaban la tierra y que frente a ellos nosotros somos nada, somos como langostas. Y la langosta no es la que nosotros conocemos hoy, que se pesca en el mar. La langosta es pajarito pequeño que aquí le llamamos la esperanza. Y esa información que ellos dieron de esa tierra, menos Josué y Caleb, porque Caleb, cuando los escuchó hablando, avanzó y los cayó la boca delante de Moisés y le dijo: nosotros iremos y vamos a vencerlo. Luego Josué se une a Caleb y comenzaron a hablarle al pueblo y a Moisés. Es verdad que allí hay gigantes, pero esos gigantes que están allí enemigos son como el pan que nosotros nos comemos diariamente. Son pan comido porque ya Dios nos ha dado la victoria. Ellos tuvieron muy en cuenta de la promesa de Dios, que no solamente Dios le promete la tierra, sino que Dios le dijo: yo los voy a introducir a esa tierra. ¿Ok? ¿Dónde se prueba que a pesar de que ellos tenían la palabra de Dios, no les sirvió de nada porque no fue acompañada de fe? Cuando vino la información negativa, que entonces se le quejaron a Moisés y le dijeron a Moisés: era mejor que hubiésemos muerto en Egipto y no que Jehová nos trajo aquí para ahora. No solamente morir nosotros, sino nuestras esposas y nuestros niños, porque durante los 40 años, recuerden que en el caminar de esos 40 años, hubieron mujeres hebreas que dieron a luz. Estaban criando. Y ellos dijeron: nuestros niños, nuestras mujeres, todos vamos a perecer aquí. Llegaron a un acuerdo: vamos a establecer a un capitán que nos vire de regreso a Egipto. Yo no sé hasta ahora a quién de los que está aquí o está escuchando el video ha llegado un momento en que ha dicho: mira, esto es mejor, porque cuando yo estaba en el mundo, cuando yo no le servía al Señor, las cosas me iban mejor que ahora.
Y entonces el deseo es volver atrás. Y hay muchos que han respondido a ese deseo. Porque ellos tenían una promesa que era la tierra prometida. Pero ¿hacia dónde Dios nos lleva a nosotros a la iglesia? Pues ponte a pensar en eso. ¿A dónde Dios nos lleva ahora en nuestro caminar? Nosotros pasamos a ser peregrinos y extranjeros. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, hermano. Estamos aquí con un propósito. Ese propósito es el de Dios. Y mientras estamos caminando aquí en este mundo, estamos advertidos que nuestra fe va a ser probada como se prueba el oro, dice el apóstol Pedro. El oro se prueba por fuego. Y hay unos que hemos tenido y vamos a tener unas pruebas fáciles de soportar, pero hay otros que las pruebas van a ser más difíciles. Más difíciles. Pero aún por difícil que sean, Dios quiere un pueblo que aprenda a confiar en Él, a creerle a Dios, a creerle a Dios. Porque este pueblo del pasado tiene unos enemigos que están dentro de la tierra. Y ahora estos dos espías le traen una información negativa, que los lograron captar la mente y poner duda e incredulidad de ese pueblo en Dios. Y hoy, ¿cuáles son las informaciones que nosotros recibimos de afuera? Van a poner impuesto al sol, van a aumentar el agua, van a aumentar la luz, el seguro social lo van a quitar, las pensiones están en un hilo, aquel que es pensionado. Hay pueblo evangélico que ha captado una información de que hay que guardar alimento porque viene hambre. Alimentos no perecederos. Entonces, nosotros estamos ante la disyuntiva: o le creemos a Dios o creemos las informaciones que nos están dando de afuera. Nosotros aprendimos de una conducta aprendida, que si en la alacena donde guardamos la compra hay 3 paquetes de ajo, 3 potes de habichuelas, ¿qué es lo que decimos? Ay, no hay compra, hermano. Vamos a tener que hacer algo porque no hay compra. Entonces, la compra que queremos hacer no es para el día. Es para que nos dure una semana o 2. Porque hay que nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. Entonces, cuando los discípulos le dicen a Juan: enséñanos a orar, como Juan ha enseñado a orar a sus discípulos. Jesús dijo: bueno, cuando ustedes oren, van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, no Padre mío, Padre nuestro. Sentido de pertenencia. Que le pertenecemos a ¿quién? A nuestro Padre, que es Dios. Yo no sé cuántos evangélicos puedan haber que están tratando de llevar la suma a Dios. Porque están escasos de alimentos y Dios no les suple. Santificado sea tu nombre. Esa palabra santificado, hermano, hay que tener cuidado de no coger el nombre de Dios en vano.
lo que está pasando en el mundo. ¿Usted cree que Dios está respaldando a Bad Bunny? ¿Pero por qué lo están teniendo ya como un ídolo? ¿En qué es lo que piensa el pueblo que no confía en Dios? Eso le va a dejar esto a Puerto Rico. Mire, el dinero, millones y millones. Mientras hacen de uno que no es cantante, porque ese muchacho no es cantante nada. Solo que sabe hablar malo. Pero alimenta con eso los oídos de aquellos que quieren oír eso. Y ahí están, vienen de otros países. Yo no sé cuántos evangélicos están tratando de sacar para ir a ver en un weekend de esto. No sé. Porque eso es bueno. Eso es bueno porque va a traer mucha economía a Puerto Rico. Y Dios a través del profeta Isaías dijo, ay de aquello. Y ese ay, no es que le duele algo al Señor. Ese ay es de juicio. Ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A lo dulce, amargo, y a lo amargo, dulce. E inclusive el enemigo que anda en derredor buscando a quien devorar es comérselo, al cual debemos resistir firmes en la fe y aprender a usar nuestras almas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios. Lea 2 Corintios capítulo 10 luego en su casa, ahí están. Para derribar todo argumento que se levanta contra la verdad. Tenemos el poder de parte de Dios para llevar cautivo todo mal pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero por favor, deje mi pensamiento tranquilo, bregue con el pensamiento suyo. Porque va a venir el ataque a mi pensamiento. Y ahí es que yo tengo que bregar ese mal pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Yo me tengo que sacar la viga que hay en mi hijo primero para luego ayudar si hay alguien que tiene una pajita. ¿Ok? Hay muchos líderes en el pueblo evangélico que son expertos dando seminarios del matrimonio, pero cuando usted va a la casa de ellos, eso es un infierno lo que es. Por eso hay que tener cuidado, hermano. O sea, yo estoy ministrando la palabra y el primero que tiene que hacer esta palabra para echarle mano soy yo. Y cada uno de ustedes, pues, tiene el mismo deber. Pero tenemos que estar advertidos. Esto es lo que Dios quiere advertirnos. Que van a venir dificultades y no es que no estamos advertidos. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero confíen. Porque yo he vencido al mundo. Él ya venció. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Una vez se coló una enseñanza donde que estaba relacionada con lo que le dijo Dios a su Hijo Jesucristo cuando lo resucitó. Le dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Tenemos que tener cuidado con la lógica, porque esto apeló a la lógica. Decía uno que trajo esa enseñanza. ¿Qué es la iglesia?
Pues el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde están los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? ¿Es que tiene lógica? Que entonces es la iglesia la que va a poner a todos los enemigos de Cristo por detrás de sus pies. Entonces Cristo va a venir. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque cuando Cristo venga a reinar, precisamente ahí se va a cumplir esa palabra. Y Pablo lo aclara cuando escribe a los Corintios, que dice que cuando Cristo haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, entonces Él le entregará el reino al Padre. Tenemos que tener cuidado porque la iglesia sin Cristo no es nada. Nosotros estamos para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su gloria. Nosotros somos lo que somos si permanecemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y el enemigo es un experto. Esto tenemos que tener cuidado porque yo comparo la iglesia, y no sé si esto estará bien, con un hospital, una sala de emergencia. Cuando usted va al centro médico y entra por sala de emergencia, ¿qué es lo que usted ve? Enfermos ahí, unos con una cosa, otros con otra, y ahí están ¿quién? Los enfermeros y los médicos para atender, conforme a lo que hayan estudiado y conforme a la necesidad de cada paciente. Pues mire, nosotros estamos en un proceso. El que no tiene dinga, tiene mandinga. El apóstol Pablo, con toda la revelación que Dios le dio, que lo llevó al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que al hombre le es imposible hablar. Mire todo eso. Le dice a los filipenses, un momentito, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Sabe? Tengan cuidado. Es que aquí no hay lugar para darse brillo espiritual, no hay lugar. Aquí lo que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros es la humildad delante de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. ¿A quién? A los humildes. Ahí, en diferentes lugares, hay hermanos que usted no le puede enseñar nada porque ellos se la saben todas, pastores que se la saben todas, que no necesitan de nadie. Y eso es un error. Eso es un error. Todos los días, por más crecimiento espiritual que tengamos, estamos aprendiendo. Pablo dijo, el que entienda que sabe algo, el que crea que sabe algo, entienda que no sabe nada. Y lo que logramos ver, pues mire, dele la gloria a Dios, que es la revelación que nos está dando, porque en el nuevo pacto, el que quiera aprender, ahora en el nuevo pacto, tiene que ser por revelación, no hay de otra. Usted puede leer la Biblia porque fue a la escuela y sabe leer, pero conseguir la revelación que hay detrás de esa letra, el mensaje que hay, eso es otra cosa. Ahí tiene que estar el Espíritu Santo para traer revelación, y no se la va a dar a uno. Él le va a dar un poquito a uno, otros a otros, para que entendamos que nos hacemos falta los unos a los otros. El que recogió más, pues amén, dele al que recogió menos para que todos tengamos por igual. Eso está desde el Viejo Testamento. En el Viejo Pacto, Dios le dijo a Moisés que se vayan temprano en la mañana a recoger el pan, el maná, que va a caer en el rocío de la mañana. No va a caer a las 9 ni a las 12, es en el rocío de la mañana. Y ese rocío habla de la gracia de Dios. De la gracia de Dios, que fue el que trajo a Cristo lleno de gracia y de verdad. Y de esa gracia tomamos todo, gracia sobre gracia.
Gracia para salvarnos, gracia para ministrar la palabra, gracias para recibirla, gracias para ponerla por obra. Todo es por gracia, hermano. Todo esto proviene de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque no es que como la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, pues entonces yo no tengo que hacer nada. No, porque cuando escudriñamos la Biblia, vuelvo a citar Efesios 2 y verso 10. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Yo no estoy ministrando la palabra, como le he dicho muchas veces, para ser salvo. Yo la estoy ministrando porque ya. Esto es una buena obra que Dios preparó de antemano. ¿Se acuerdan la palabra que Dios nos dio? ¿Cuál es la evidencia que hay en nosotros que tenemos vida eterna? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Cuando el apóstol Juan en su epístola, primera epístola, dice: y en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. Juan, ¿en qué conocemos? En que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Esa es una evidencia que presenta la Biblia en que tenemos vida eterna. Pero yo no me puedo dar brillo porque yo los amo a ustedes con mi amor propio. Con mi amor propio, mi amor es un amor egoísta. Por eso en Romanos capítulo 5, si usted lo lee completo, usted va a ver que va a encontrar ahí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Quiere decir que Dios le está amando a cada uno de ustedes a través de mí, porque Él derramó su amor en mi corazón, igual que en el corazón de cada uno de ustedes. Y esto no lo podemos creer y aceptar hoy domingo. Esto es hasta que se haga vida en nosotros. Por eso cuando somos conscientes de esto, y un hermano que se congrega con nosotros, sabemos que está enfermo, no nos podemos cruzar de brazos y pagarlo todo con oración. Que tengamos cuidado. Tengamos cuidado con esto que yo voy a decir. A veces nos creemos que el tiempo, nosotros somos dueños del tiempo. Pero es que yo no tengo tiempo. A mí no me sobra tiempo para nada. Bueno, es a ti, es a mí. Pero si nosotros nos ubicamos y confiamos en Dios, le decimos: Señor, tú eres el dueño del tiempo, no soy yo. Y como yo tenía que hacer el patio, pues no puedo ir a ver al hermano Jafa, porque mira para ir con usted ese patio. Pero cuando leo a Filipenses capítulo 2, el escritor de Filipenses me dice: no busques tu propio bien, sino el del hermano. Y tantas escrituras que se pueden citar. Y eso no fue un mandamiento nuevo. Ese mandamiento estaba aún en el Decálogo. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo.
Ahora, cuando usted lee Juan capítulo 13 y verso 34, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. Adiós, pero espérate. ¿Por qué nuevo si ese mandamiento ya estaba? Es nuevo porque ahora hay un modelo a seguir. Jesús dijo en el verso 34, este es el mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esas son buenas obras que ya están para que nosotros andemos en ellas. Yo escuché a un hermano va poco decir que el que vaya a visitar la ciudad de Éfeso, si es evangélico, que no busque dónde congregarse porque allí no hay congregaciones. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso en el primer mensaje de Apocalipsis? Le dijo al ángel de la iglesia, después que la alabó por unas cositas buenas que tenía, le dijo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y cuando usted lee la carta de Pablo a los Efesios, usted va a ver cómo era que esa iglesia se amaba. Tenían amor, pero no de palabras. Como dice Juan, no nos podemos amar de palabras, sino con hechos. Demostrarlo. ¿Por qué? Porque Dios no nos dijo a nosotros que nos amaba. Él primero lo dio a demostrar. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Después que Él envía a Jesucristo a morir, entonces que vienen los escritos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, pero ya eso pasó. Ya Dios lo había dado en la cruz. Él primero dio a demostrar que nos amaba con las pruebas que están ahí. Con las pruebas. Entonces, la advertencia para nosotros en esta lectura es que los que salieron de Egipto, que Dios los libró de la servidumbre de Faraón usando a Moisés, aquello era sombra de cada uno de nosotros que estábamos en el mundo, y Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero no hemos llegado a la meta. Como aquel pueblo, la meta de Dios no era librarlos de Faraón, sino llevarlos a la tierra prometida. Y la meta de Dios para con nosotros es que al final seamos hallados en Cristo. Esa era la preocupación de Pablo por él. Él se preocupaba y buscaba para que al final sea hallado en Cristo. Lo que quiere decir es que los que salieron de Egipto, Dios le dijo a Moisés después que Moisés intercedió por ellos, no, yo los he perdonado, pero a la tierra prometida no van a entrar. Los únicos que van a entrar son Josué y Caleb, que le creyeron a Dios. Y todos aquellos de 20 años hacia abajo, o sea, los que nacieron en el camino, son los que van a entrar a la tierra prometida con Josué y Caleb. Así es que yo, darme brillo hoy porque tengo 40 años del Evangelio, cuidado. Cuidado, porque eso no es. Yo tengo que permanecer fiel para el final. Yo puedo entrar, que me digan, ven bendito de mi Padre. Y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Esta mañana yo pensaba en un ejemplo. ¿Ah? Que a alguien se le ocurra por ahí, un millonario, y nos diga, le tengo una sorpresa. Tienen el pasaje gratis, los gastos de estadía gratis,
dinero para que coman. Porque el día 1 de agosto yo saqué pasaje para darle una vuelta a todos ustedes de gratis a Orlando, Florida, y allí disfruten de los parques de entretenimiento que hay. ¿A cómo estamos hoy? A 20. Cuando llegó esa noticia, pregunto, los que quieran ir, desde hoy, ¿qué hacemos? ¿Comenzamos a qué? A prepararnos. A prepararnos. Y con esa meta, wow, que llegue el día 1. Que llegue el día 1. Hermano, ¿estás preparado? Sí, ya, me falta poco, pero me falta poco ya. ¿Ah? Pero no es a Orlando donde Cristo nos quiere llevar. Todo es de gratis. Estamos en un proceso de preparación. Apartarnos cada día más del mundo. O sea, y es en la práctica a lo que me refiero. Porque yo no puedo dejar de ir al supermercado a hacer compras o a las tiendas si tengo que comprar ropa o zapatos. Le doy gracias a Dios porque va tiempo que, mire, esta llaverita me la regalaron. Y allí tengo ropa que me la han regalado y yo, bueno, pues. Pero verdad que hay un proceso de preparación. Es más, cuando usted salió para acá hoy, que decidió venir a la reunión, usted no esperó llegar aquí para prepararse. Usted comenzó a prepararse mentalmente desde ayer. ¿Ah? Y voy a tener que ponerla a las 10:30 porque están llegando tarde. Qué fácil es eso, ¿verdad? Señor, no llora, la mujer que me dice. Mire, hermano, nos gozamos. Pero esto hay que tomarlo en serio. Nosotros no estamos aquí para complacer a nadie de estar 1 hora aquí o 2 horas. Nosotros estamos aquí con el propósito que Dios nos capacite para estar claro a dónde Él nos va a llevar, hacia dónde Él nos lleva, cuál es la meta de Él para con nosotros. ¿Ah? Por eso es que Jesús mandó a ser discípulos. Jesús no mandó a ser católicos, ni pentecostales, ni testigos de Jehová, ni adventistas. No, Jesús mandó a ser discípulos. Y un discípulo es uno que está aprendiendo. ¿Cuál es nuestro maestro? Cristo Jesús. ¿Ah? Cristo Jesús, que nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el mundo nos tiene con estos afanes que no se sabe la hora qué. Entonces, de parte de Jesús hay un llamado para los que quieren seguir a Cristo. En el capítulo 11 de Mateo, vengan a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a hacer descansar. Y esas noticias que vienen, que hay que guardar alimento, vamos a creerle al Señor, que cuando le enseñó a los discípulos a orar, le dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el pan nuestro de la semana, no el pan nuestro del mes completo, el pan nuestro de cada día. ¿Cómo era que Dios le daba el maná al pueblo de Israel? Todos los días, óigame. Y se le prohibió que si sobraba algo de ese día, no lo guarden para mañana porque lo van a encontrar podrido, con gusano. Y ese maná es tipo de Cristo, así es que lo que usted recibió de Cristo hoy, cójalo y cómaselo completito y no guarde nada para mañana. Mañana Dios le tiene algo más a usted. Y si se lee Mateo capítulo 6 y del verso 33 en adelante, donde Jesús vuelve y nos advierte,
No se preocupen por el día de mañana. Los cristales de la guagua están pegadas las llaves. No se preocupen, es que está lloviendo, hermanos, los que están en video, estamos en vivo. Dejé la guagua con los cristales abiertos. No se preocupen por el día de mañana. El día de mañana trae su propio afán. Pero escuchen bien, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Busquen del reino de Dios y su justicia primero, que todo lo demás va a venir por añadidura. Así es que vamos a dar esta administración hoy. Le damos gracias a Dios por la lluvia que está cayendo y vamos a aprovechar para darle o enviarle un saludo a los hermanos que desde allá afuera le mandan a ustedes. Así es que denle un saludo a los hermanos ahí. Aquí está el hermano Rafa. Preguntan mucho por él. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos el domingo.